Hola, soy la alumna Surizaday y esta es la práctica 3, Leyes de Kirchhoff, para la asignatura Circuitos de corriente alterna y corriente directa. Vamos a trabajar en este circuito que está del lado derecho y primero vamos a discutir la solución del circuito. Los cálculos que se hicieron son los siguientes. Bueno, para empezar vamos a orientar los elementos del circuito. Los elementos del circuito están orientados como indica la flechita de color verde. Tenemos nuestra fuente de voltaje que es de 12 volts. El elemento, la resistencia R6, la resistencia R1, la R7, la R2, la R4, la R5 y la R3. Esta es como yo las orienté. Y ahora vamos a ver las mallas. Las mallas tenemos malla 1, malla 2 y malla 3 en sentido de las manecillas de reloj. Y ahora los nodos. Tenemos en el nodo 1, vamos a empezar a analizar nuestras ecuaciones que tenemos aquí. Estas son las ecuaciones de nodos. Entonces tenemos en el nodo 1 la corriente de la fuente es igual a la corriente de R6, aquí está en esta ecuación. Y en el nodo 2 tenemos menos IR6 porque entra al nodo y sale en IR1 e IR7. Aquí está nuestra segunda ecuación. En el tercer nodo, R7 es igual a la corriente de R2 porque están en serie, y en el nodo 4 tenemos que R1 entra, por eso es negativa, y sale en R5 y en IR3. Aquí tenemos la ecuación. En el nodo 5 entra R5 y R2 y sale en IR4. Y aquí tenemos nuestro nodo de referencia. También lo incluí de este lado, que es menos IR3 menos IR4 igual a la corriente de la fuente. Vamos a continuar con las ecuaciones de malla ahora. Como en la malla 1 todos los componentes están orientados a favor de las manecillas de reloj, entonces la suma de todos de RC, la corriente de R6, de R1 y de R3 igual a la corriente que es de 12 volts. En la malla número 2 tenemos el voltaje, perdón, hace rato dije creo que la corriente, entonces el voltaje de R7 más el voltaje de R2 menos el voltaje de R5 menos el voltaje de R1, que están en sentido contrario. Y en la malla 3 tenemos el voltaje de R5 más el de R4 menos el de R3. Aquí están. Ahora, lo que vamos a hacer es poner en términos de corriente las ecuaciones de malla. Y las tenemos en esta parte, en la parte de abajo, en donde se va a multiplicar por ley de Ohm y es igual a V sobre R. Entonces, el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y el valor de la resistencia, aquí tenemos 56 por IR6, 100 por IR1, 470 por IR3, igual a 12. Y vamos a hacer lo mismo en todas las ecuaciones. Entonces, pero aquí que teníamos voltaje de R7 y voltaje de R2, como en esta ecuación del nodo, la corriente de R7 es igual a la corriente de R2, entonces lo que hicimos es solamente ponerlo en términos de IR7 y R7, que multiplica la resistencia de 330 más la resistencia de R2, que es 220, y por eso tenemos aquí 550 y R7, aquí le falta una R. Y lo mismo en todos. Entonces, al final tenemos ya aquí nuestras ecuaciones. De este lado, aquí está el sistema de ecuaciones que vamos a trabajar. Y por el método de Gauss, de eliminación de Gauss-Jordan,
ponemos esta matriz. Tenemos esta matriz en donde como variable número 1 tenemos IR1, IR3, IR4, IR5, IR6 y IR7. Aquí los términos independientes. No, yo en un software que calcula, que resuelve las matrices, pues puse esta matriz. Esta es la solución, en donde X1 equivale a IR1, X2 es IR3, X3 es IR4 y así sucesivamente. Entonces estos son los valores que obtuvimos de la corriente. Y ahora, como solamente los pusimos en términos de IR1, IR3, IR4, IR5, IR6 y IR7, pues faltaba la corriente de la fuente y la corriente de R2. Pero como la corriente de la fuente por una de las ecuaciones de los nodos, esta, y como la corriente de R2 es igual a la de IR7, pues entonces podemos decir que la corriente de la fuente equivale a 30.23, igual que la corriente de R6, y la corriente de R2 es igual a 7.51, que es la misma para IR7. Ahora, por ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Calculamos estos valores de voltaje. Aquí los tenemos y están también registrados en esta tabla. Más adelante tenemos una tabla en donde comparamos estos valores calculados, los valores de la simulación y los valores que obtuvimos midiendo con el multímetro. Ok, entonces vamos a continuar el siguiente apartado, que es donde voy a mostrar los valores que se obtuvieron en la simulación. Son estos. Y si recordamos un poquito cuál era el valor de la corriente, de la tensión, en los valores que nosotros calculamos a mano, pues vemos que son valores muy similares, entonces sí coinciden. Vamos a ver más adelante con el circuito si es que coinciden con esos que obtuvimos. Aquí está el circuito y el voltaje del circuito. Aquí tenemos el circuito y los valores de la corriente de cada elemento. Están igual registrados en la tabla que les mostré anteriormente. Y tenemos el voltaje y la corriente. El voltaje, la corriente y la potencia. Y vamos a continuar con las mediciones del circuito físico. Este es mi circuito. Por un lado tenemos a R6, donde una terminal va hacia la fuente de 12 volts y otra va hacia R7 y R1. R7 comparte una terminal con R1 y con R6 y la otra la comparte con R2, o sea, R7 y R2 están en serie. Una terminal de R2 va a R5 y la terminal de R1 va a R5 y también a R3. La otra terminal de R5, la que comparte con R2, va hacia R4 también. Y finalmente la otra terminal de R4 y la otra terminal de R3 se juntan y a su vez también la comparten con la otra terminal de la fuente de voltaje. Voy a empezar a hacer las mediciones de las corrientes. Empiezo con la corriente de R6, en donde una terminal de la resistencia la voy a conectar a una terminal del multímetro y la otra terminal del multímetro la voy a conectar al resto del circuito, siempre procurando que sea en serie. Me dio un valor de 29.6. Para la corriente de R7 lo mismo, una terminal del multímetro a una terminal de la resistencia y la otra al resto del circuito, procurando que sea en serie. También lo hice de forma que respetara las direcciones que yo proporcioné al inicio del video. Y bueno, las direcciones que tomé al inicio fueron las correctas porque en todos los casos las mediciones fueron positivas. Igual en el cálculo de los valores me dieron todas las corrientes positivas. Esto quiere decir que fueron orientados correctamente. Seguí haciendo las mediciones para el resto de las resistencias. Aquí ya se van viendo los valores. Voy a continuar con la medición de los voltajes. Para esto una terminal del multímetro va a ir a una terminal de la resistencia y la otra a la otra terminal de la resistencia. De esta forma, con cada uno de los elementos del circuito. Todos estos valores que aparecen ya han sido registrados en una tabla que
En un momento voy a presentar y vamos a comparar. Se hicieron las mediciones también respetando la orientación de los elementos que proporcioné al inicio y todas las mediciones fueron positivas. Entonces significa que fueron orientados correctamente, como ya lo había dicho. En esta parte ya tenemos registradas las mediciones que obtuvimos hace ratito. Entonces en el circuito físico pues nos dieron estos valores, están aquí en esta tabla. Y ahora directamente vamos a ir a comparar todos los valores que obtuvimos en la tabla de aquí abajo. Entonces, primero tenemos... primero vamos a analizar la tensión. Esta es la tensión de la simulación, la tensión medida y la tensión calculada. Y si vemos son valores muy similares. Tenemos, por ejemplo, en R1 de 100 ohms, tenemos un valor de tensión de 2.2, 2.23 en la que medimos y 2.27 en la que calculamos. Entonces, pues sí coinciden los valores. Podemos hacer el análisis para las demás resistencias y sí coinciden. Ahora continuamos con la tensión, con la corriente. Y vamos a ver que también son valores muy acercados. Aquí está la corriente medida y la corriente calculada. Por ejemplo, ahora vamos a analizar la R7, perdón, de 330 ohms. Tenemos una corriente en la simulación de 7.5, en la medida tenemos 7.4 y en la calculada 7.5. Entonces son valores que también coinciden. Podemos hacerlo para el resto de las resistencias y son valores igual muy parecidos. Entonces nuestro cálculo, nuestras mediciones son correctas, podemos decir que son correctas. Y con esto ya hemos resuelto el circuito. Ya tenemos los valores de la tensión y de la corriente de todos nuestros elementos. Y esto ha sido todo por la práctica, esta práctica 3.